No, digo, no te angusties. Estas fotos son para nada, están aquí en mi parcial, pero voy a... ¿No? A ver. La foto dice que está proyectada y un montón de cosas. No, a ver, vamos a decir este aspecto, no es la foto después, vas a ver este aspecto más exterior y demás, con células más apretadas. Ahora vamos a hablar de eso, que es una cosa que ustedes no le dan mucha pelota, pero que es importante. Las estructuras más epiteliales, ustedes son más capaces de reconocerlas y toman conciencia durante el desarrollo de que ahí ustedes van como a apretar. Permiso, no sé qué es el anillo. Pero te puedo crear. Esto es lo que pasa No. O sea, viene del mesodermo, que al principio es una estructura más parecida al mesodermo, que es un mesodermo que es más parecido al mesodermo como un vivo, pero las células van adquiriendo un aspecto más epitelial. Es decir, con menos sustancia intracelular entre ellas. Y eso es un tema importante que lo vamos a presentar ahora en unos minutos cuando hablemos de la reunión del metanefro sobre el en definitiva. Entonces, el metanefro es una parte de lo que va a formar la reunión definitiva. El riñón definitivo está formado por el brote ureteral, por el blastema metanéfrico y por los vasos asociados. El desarrollo del riñón tiene que ir asociado con el desarrollo de las ramas que van a formar, las ramas de la aorta que van a formar los glomérulos renales. Nosotros no vamos a entrar a discutir cómo es este desarrollo vascular, por varias razones, entre ellas porque hay algunas discusiones en cómo se desarrollan los glomérulos renales, si es un proceso de vasculogénesis o de angiogénesis, y no está muy claro, entonces no se sabe demasiado. Pero sí tengan en cuenta que el riñón lo que va a hacer es un transfiltrado de la sangre, o sea que la sangre tiene que llegar y formar esos glomérulos para que pueda ser la parte de la nefrona, o sea, la parte de los túbulos, cumplir sus funciones críticas. Bien, la cosa es que el riñón definitivo va a estar formado por el brote ureteral, que de dónde salía, ya lo dijimos, del conducto de Wolff, por el blastema metanéfrico y por las ramas de la arteria, primero ramas de la aorta, después de la arteria renal. El blastema metanéfrico es una estructura de tipo mesenquimatosa, o sea, de tipo conjuntiva, que está justamente, que es parte del mesodermo intermedio y que forma una especie de capuchón al brote ureteral que viene creciendo hacia él, ¿sí? Es como que yo tuviera esta parte así, forma el blastema metanéfrico, y todo lo que es el caño del micrófono es el brote ureteral. La yema o brote ureteral va creciendo, bifurcándose y tomando contacto con estos capuchones de tejido conectivo. Ambos interaccionan entre sí y son necesarias esas interacciones para que cada uno desarrolle su histogénesis definitiva, ¿no? Para que cada uno se desarrolle en forma definitiva. Obviamente, la formación de uno con el otro va a estar siempre relacionada con el crecimiento de ambas estructuras. El brote ureteral va creciendo, se va elongando junto con el riñón, siempre en relación con la cloaca o con el seno urogenital, depende de qué parte estemos, y de alguna manera comunica la estructura del riñón con la luz del seno urogenital.
En paralelo se van desarrollando las estructuras gonadales que siempre quedan muy cerca, y por eso que las ven en los preparados. Las podemos distinguir en cada uno de ellos. Otra cosa que se desarrolla al mismo tiempo y cercanamente es la suprarrenal. Se escapa un poco a lo que es esta clase, no vamos a hablar de eso, pero sí lo pueden ver en los preparados. La cosa que la yema ureteral, creciéndose y bifurcando, interacciona con el blastema gonadal. Esa interacción implica que cada uno de ellos sintetice productos que estimulan al otro. Entonces, la bifurcación de la yema ureteral requiere el contacto con el blastema metanéfricos. Cuando contacta con el blastema metanéfricos, induce al blastema metanéfricos a que produzca factores que a su vez inducen, perdonen la vuelta de las cosas, a que la yema se siga bifurcando y siga creciendo. De estos factores les trajimos los más conocidos, que están acá, ¿sí? Los FGF, los BFP, los WELT, esto, de los cuales no tienen que recordar. Lo que sí es importante que tomen en cuenta es el concepto de inducción recíproca entre los dos tejidos. La inducción entre ambos hace que, si no están el otro, ninguno de ellos se pueda desarrollar. El blastema metanéfrico es necesario para que la yema ureteral se divida, y la yema ureteral es necesario para que el blastema metanéfrico forme las nefronas. Esa formación de nefronas implica un cambio del tejido conectivo a un tejido epitelial. Y eso es gracias a factores que secreta la yema ureteral. Y es lo que está escrito acá, implica la transición mesenquima epitelial. Esto fue estudiado a través de marcadores de la yema ureteral por un lado y del blastema metanéfrico por otro. En verde la yema ureteral, en rojo lo que se ve poco, pero es el blastema metanéfrico. ¿Cómo se desarrolla cada uno de ellos? Esto es un poco más de lo mismo, en una forma probablemente más esquemática. Yo me doy cuenta que a lo largo de este curso de desarrollo tienen muchos factores que son algunos más importantes que otros. Insisto que no pretendemos que ustedes recuerden ninguno de estos. Yo les nombro el WT1 porque es también causante no solo del desarrollo del riñón, que eso sería bueno, sino que también puede producir un tumor que se llama tumor de Wilms, cuando hay mutaciones en ese factor, que es un tumor renal relativamente benigno, pero es un cáncer, o sea, relativamente benigno en el sentido de que no es, o sea, que tiene estirpa y no suele dar problemas, pero sigue siendo un tumor cancerígeno y que aparece muchas veces en niños en las primeras etapas de vida, y que bueno, probablemente ustedes lo vean a medida que estudien en la carrera como algo raro en los libros, no creo que tengan mucha oportunidad aquí con ellos. ¿Cómo es entonces que se producen estos cambios histológicos que son inducidos por el otro sector del riñón? Por un lado, lo que son los derivados del brote ureteral, lo que hacen es dividirse primero en 2, después en 4, después en 16, y así hasta llegar a la etapa de los colectores. Varias generaciones de bifurcaciones generan la estructura del riñón
embrionario, en la cual vean como que tiene muchas como ramas, la parte tubular. Esas ramas generan en la superficie del riñón, que por estos sistemas de inducción, la superficie del riñón está formada por el blastema metanéfrico, generan como surcos que le dan un aspecto polilobulado. Esos surcos y estas múltiples ramificaciones se van perdiendo durante el desarrollo. ¿Cómo se van perdiendo? Por otro fenómeno que se llama reabsorción. Entonces se dividen, pero después como que se pegan las distintas ramas de división. A ver si me explico mejor. Acá, por ejemplo, se muestran las primeras 4 generaciones de bifurcaciones. Y vean que tienen esta forma así como polilobulada, vean acá, y en la superficie lo mismo. Bueno, la cosa es que primero tienen las ramificaciones, pero después estas se pegotean y forman lo que van a ser los cálices mayores. ¿Sí? Como que primero son como deditos y después como que esos deditos se pegaran. ¿Ah? De estos cálices mayores se siguen dividiendo y nuevamente forman una primera etapa en que parecen una estructura muy desordenada y después se vuelven a pegotear y forman los cálices menores. Lo que pasa es que necesitan irse dividiendo para inducir al blastema metanéfrico y para formar cada vez más cantidad de vías y cada vez más cantidad de nefronas, de inducir mayor cantidad de nefronas. Si todo esto sale bien, se forman muchas nefronas, se forman 2 riñones con muchas nefronas y tenemos una gran cantidad de nefronas. Si esto se interrumpen estas bifurcaciones que se puede hacer experimentalmente, se forman riñones como más atróficos que no son capaces de cumplir una función total, como es en el caso de los riñones nuestros adultos. Entonces, las bifurcaciones y reabsorciones del brote ureteral llegan hasta los cálices menores y de los cálices menores se forman los colectores. Hasta el nivel de colector son derivados de la yema ureteral. Uréteres, pelvis, cálices mayores, cálices menores y todos los sistemas de colectores. Del blastema metanéfrico se forma la nefrona. ¿Cómo era la nefrona? ¿Cómo se forma? En las etapas más primitivas, cuando se van dividiendo la yema ureteral, contacta, como decíamos, con estas celulitas del blastema metanéfrico. Y el blastema metanéfrico es inducido a formar grupos celulares compactos en los cuales se cavitan y forman un agujero en el medio. Este agujero en el medio termina generando tubos. Esos tubos crecen cada vez más por proliferación celular, pero manteniendo esa luz en el medio, toman contacto con los capilares de los vasos que vienen creciendo en paralelo, los engloban, ¿sí? Y forma ese englobamiento la cápsula de Bowman. El túbulo, el gran crecimiento de ese túbulo hace que le quede poco espacio para ubicarse, entonces se enrolla. Cuando se enrolla, forma el asa de Henle y los túbulos contorneados proximales y distales que ustedes conocen del riñón adulto. Y todo esto se forma en el blastema metanéfrico, fundamentalmente en la superficie del riñón, formando la corteza del riñón. Aunque se acuerdan que había pedazos de la corteza que se metían como que son corteza, pero como que se metían entre los rayos neurales. Un poco remedando esta cosa de bifurcación del brote ureteral. La superficie del riñón en el hombre, que se puede ver acá, tiene
embrión tiene toda esta forma media polilobulada, se va transformando por reabsorción en una superficie bastante compacta, bastante lisa, sin esta cosa polilobulada que sí se puede ver en otras especies. En el embrión de 7 milímetros, 7,5, ya casi perfecto, diría yo, todavía, pero lo que es el riñón primitivo o metanefro, si ustedes ponen metanefro está bien, cuando muestran esto, tiene una estructura mucho más parecida al riñón adulto. Ya no tiene esa cosa como longitudinal del mesonefro, sino que tiene la forma de amigo, arrinconado, ¿no? Del riñón más adulto. Y si observan a mayores aumentos, ven la aparición de estas estructuras que se parecen un poco más a las nefronas. ¿Ah? Mírenlo en las por acá, aquí no se ve muy bien. Bueno, aquí aparece de nuevo el mesonefro, la gónada de nuevo. Si ustedes recuerdan, el metanefro fue el riñón que se formó más caudalmente, casi a nivel pelviano, ¿no? O a nivel pelviano. Sin embargo, en el adulto el riñón termina a nivel de lo que es tóraco abdominal, si quieren, ¿no? Mucho más arriba. Durante el desarrollo se produce un ascenso de los riñones que va elongando además a los uréteres, que tiene que ver con el crecimiento corporal del embrión y del feto, que arrastra a los riñones hacia una posición más cefálica, a su posición definitiva. Creo que se ve en la próxima diapositiva cómo los riñones van ascendiendo, pasando por lo que es la bifurcación aórtica y estableciendo sus conexiones con las arterias aórticas y disponiéndose a nivel tóraco abdominal o nivel más arriba. Todas estas cosas pueden fallar, puede no haber un ascenso de los riñones, y eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Si nosotros dejamos el riñón allá colocado en su posición final, vemos que los uréteres y el resto de la cloaca y del seno y el resto del aparato urinario también se siguen desarrollando. Yo les dije hoy más tempranamente que tanto el conducto de Wolf como la yema ureteral terminan adosándose a las paredes de la futura vejiga, pero que en ese momento, al principio, es una estructura muy general que pertenece al aparato digestivo y al aparato urinario, que es la cloaca. Pero muy temprano en el desarrollo aparece un tabique mesodérmico que se llama septo urorectal o tabique urorectal, que crece separando el seno urogenital del tubo digestivo, creando el seno urogenital, si quieren. El seno urogenital va a ser la parte urogenital, como su nombre lo indica, y va a quedar en una posición más ventral, y la parte digestiva va a quedar en una posición más caudal. Cuando este tabique termina de completarse, se forma entre ambos una estructura que separa lo digestivo de lo urogenital, que es lo que conocemos con el nombre de perineo. Y de esta forma, entonces,
quedan bien separados lo que es digestivo de urogenital. El sistema urogenital, que nos interesa en la clase de hoy, se dilata y forma tres grandes sectores: la vejiga, la uretra pélvica y un seno urogenital definitivo. En esta etapa se le llama seno urogenital provisorio, pero cuando el tabique termina de separarlos, podemos ver que lo que va a ser la futura vejiga es un sector mucho más dilatado y que está en contacto con uno de las estructuras extraembrionarias que finalmente va a desaparecer, que es la alantoides. O sea que no podemos olvidar de la alantoides porque quedan solo resabios y no es un órgano que permanezca. Entonces, el sector más proximal del seno urogenital primitivo va a formar la vejiga. El sector medio, la uretra pélvica, y el sector más caudal, el seno urogenital definitivo. ¿Qué van a formar estas dos estructuras, la uretra pélvica y el seno urogenital definitivo? Depende un poco ahí del sexo del embrión. Si el embrión es masculino, la uretra pélvica forma parte de la uretra del hombre. Porque se acuerdan que en el hombre hay la uretra está dividida en tres sectores. Si el sexo cromosómico del feto es mujer, va a formar toda la uretra, porque hay una sola. O sea, la uretra primitiva forma la uretra de la mujer. Del seno urogenital definitivo se forma el resto de la uretra y se forma el vestíbulo, la entrada a la vagina, ¿no? Y lo vemos ahora en un rato. ¿Vamos o se olvidaron? ¿Quieren preguntar algo? ¿Algún comentario? La vejiga, si bien lo que estuvimos describiendo es como el órgano se quiere más fácil, esa dilatación del seno urogenital en la parte más cefálica forma la vejiga, tiene una partecita un poquito más complicada que ustedes creo que ya conocen de las clases de anatomía, que es en la pared más dorsal. En el momento en que se le adiciona el conducto del Wolff y la yema ureteral, se le mete en un sector de mesodermo intermedio, en un proceso que se llama extrofia y que forma, creo que se ve mejor acá, lo que se llama el trígono vesical, un sector más o menos triangular que existe en la pared posterior de la vejiga y que tiene un origen mesodérmico dentro de toda la estructura endodérmica de la vejiga. Sin embargo, por dentro el endodermo cubre ese mesodermo, o sea que por dentro la vejiga es totalmente de origen endodérmico, ¿no? Es en la pared, en la parte muscular, donde hay una parte que viene del mesodermo intermedio. Y miren ustedes, que si ustedes miran, acá están viendo la vejiga de atrás, ¿no? Probablemente ustedes lo conozcan. Vean cómo se está adicionando el mesonefro, el conducto mesonefro, el conducto de Wolff y la yema ureteral, de tal forma que en un principio el conducto mesonéfrico parece estar más cefálicamente, pero a medida que va creciendo el mismo, va como empujándose más hacia la parte más caudal. Y el protoureteral termina formando la entrada de los uréteres en la vejiga en los vértices de ese trígono que forma el trígono vesical, ¿no? Los vértices superiores de ese trígono vesical. De esa forma los uréteres se terminan llevando su contenido o abriéndose en la parte posterior de la vejiga y los conductos mesonéfricos en el principio de la uretra. Decíamos hoy que cuando todas estas cosas no funcionan bien, se producen lo que son las malformaciones urinarias y que son parte del 3 a 4% de las malformaciones de los recién nacidos. Acá
tienen una lista de posibles malformaciones urinarias, yo se las subo en el teórico, o sea que no tienen por qué recordarlas, pero que de todas estas cosas algo puede fallar, ¿no? Y cuando falla puede haber que se formen dos uréteres, que no se forme un uréter, que el uréter no llegue a la vejiga y que se quede suelto por ahí, que se formen fondos de saco. Y cualquier cosa que interfiera en el desarrollo normal interfiere en el flujo de la orina. Y cualquier cosa que interfiera en el flujo de la orina es como una tendencia mayor a la formación de cálculos y a la infección urinaria, fundamentalmente a la infección urinaria. Entonces ustedes como médicos tienen que pensar en si viene algún paciente que hace infecciones urinarias a la repetición, sobre todo de sexo masculino, tienen que pensar que como estas malformaciones son bastante frecuentes y no comprometen la vida del individuo, bueno, de alguna manera hay que descartar que no existan y que sean una de las causas de las infecciones urinarias. En el caso de la mujer es mucho más frecuente la infección urinaria y es más frecuente que se dé una repetición sin que haya malformaciones, simplemente por la anatomía digamos, más expuesta de la mujer al contacto entre la vía genital y la parte digestiva, la parte anal. Otro de los riñones en herradura, cuando los riñones se desarrollan, demoran en ascender, se desarrollan en conjunto y en algunos casos, son cosas raras, pero digamos, son como interesantes que se pueden fusionar y eso les impide seguir ascendiendo y quedan, no llegan a su lugar adecuado. Bien, desarrollo el aparato reproductor antes que se me duerman, de agotar. ¿Qué hora vamos? 7. 15 minutos, rapidito, porque ya algunas cosas necesito comentar. Desarrollo del aparato reproductor, mucho más divertido. En el desarrollo del aparato reproductor tenemos que tomar en cuenta 2 o 3 cosas importantes. La primera, que se forman las gónadas y los conductos internos y los genitales externos. Las gónadas se forman del mesodermo intermedio, pero al mesodermo intermedio llegan las células germinales de otros lados. Eso ya lo vieron en la clase de gametogénesis. Lo que son las células germinales primordiales provienen del epiblasto y van migrando y colonizan a la gónada. O sea, lo que van formando esos ocitos y los espermatocitos no se forman en el blastema gonadal. El blastema gonadal es un pedazo del mesodermo intermedio que solo forma estructuras de la estirpe somática, es decir, no de las células germinales, solo células diploides. Entonces, las gónadas tienen un doble origen, células que vienen migrando de otro lado, que son de la línea germinal, como que fuera una cuarta capa, ¿no?, de lo que ustedes estuvieron viendo. Primer concepto importante. Segundo concepto importante, estas pliegues genitales, blastema gonadales, también tienen muchísimos nombres. Gónada primitiva, empiezan a formarse más o menos en la 5ª semana y pasan por un periodo indiferenciado, un periodo en el que no somos capaces de distinguir si va a ser un testículo o si va a ser un ovario. Recién en la 7ª semana comienza un desarrollo histológico hacia ovario o hacia testículo. Hay un periodo indiferenciado en el cual de la gónada no podemos distinguir, un periodo indiferenciado también de las vías genitales internas femeninas o masculinas, que no podemos distinguir si van a ser varón o mujer, y también de los genitales externos. ¿No? Los genitales externos empiezan como a diferenciar después del 2.º mes. ¿No? Cuando vayan a hacerse, tengan un hijo, vayan a hacerse una ecografía, no pueden saber el sexo, por lo menos por ahora,
de los niñitos hasta por lo menos 2 meses después. O sea, si te lo dicen antes, puro verso. Por lo menos por ahora, o sea, cada vez las técnicas van permitiendo llegar a diagnósticos más tempranos de todo.